Shalom, shalom, leculán, amada casa Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Broin Abain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Ahim Be'achayot, hermanos, amigos, todos sean todos bienvenidos. Una vez más, una nueva parashá, una nueva porción de la Torá. En esta ocasión, parashá número 18, parashá Mishpatín. Mishpatín, que significa juicios o preceptos. Bendito sea el abacados porque vamos avanzando, amados hermanos, de aliyá en aliyá, de parashá en parashá, de Shabbat en Shabbat, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh. Y la venida de nuestro Mashiach está más cerca. Aleluya. Amados hermanos, vamos a hacer la oración por la Torá, que dice de la siguiente manera: Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorá. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del cielo y la tierra, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Aleluya. Y bueno, vamos a hacer el llamado a la casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra, a la casa de Efraín, diciendo la siguiente oración. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu emizvotav vesivanu lishmoa kol shofar. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos, nos has dado tus mandamientos y nos ordenaste escuchar el sonido del shofar. Aleluya. Que el sonido del shofar sea penetrando en los corazones de la casa de Israel en las cuatro esquinas de la tierra. Bendito sea el abacados. Bueno, mis amados hermanos, les invitamos entonces a que cojan sus Biblias. Vámonos para el libro de Shemot. Esta es la parashá número 6 del libro de Shemot, de un total de 11 parashot. Pero desde Génesis tenemos la parashá número 18, la parashá Mishpatim, que significa juicios y preceptos. Y esta parashá va desde el capítulo 18:1 al capítulo 24:18. Aleluya. Bueno, amados hermanos, un total de 118 versos. Así es, la palabra Mishpatim se compone de las letras de derecha a izquierda en sus pantallas, las letras hebreas Mem, Shin, Pei, Tet, Yod, en Men Sofit o Mem final. El valor numérico de la Mem es 40, de la Shin es 300, de la Pei es 80, de la Tet es 9, de la Yod es 10 y de la Mem un valor de 40, para un total de 479. Al aplicar Mishpar Katan, obtenemos un total de 7 más 4, 11, más 9 es igual a 20. Seguimos aplicando Mishpar Katan y nos arroja el valor numérico 2. 2 es el valor numérico de la letra Bet. La letra Bet, que es la segunda letra del Aleph Bet, de las 22 letras. Ocupa la posición número 2. Sabemos que en el hebreo todas las letras son números. Amén. La letra Bet nos representa la casa, ¿sí? Beit se escribe con la Bet, pero también nos inicia la palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Torah, Bereshit. Pero también es la letra para la palabra Ben. Ben es la palabra para hijo en hebreo. Hijo en hebreo. ¿Y quién fue el hijo? Pues nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Ok? Ahora, amados hermanos, esta parashá tiene un total de 4 capítulos. El capítulo 21, el 22, el 23 y el 24 completamente. Esa suma de esos versos que se encuentran en cada parashá, que son 36, 31, 33 y por último el 24 con 18, nos da un total de 118 versos. Al aplicar Mishpar Katan nos da 8 más 1, 9 más 1 igual a 10.
Y al aplicar Mishpar Katan nuevamente nos arroja el valor numérico de 1. Y 1 es el valor numérico de la letra Aleph, la primera letra del Aleph Bet. Y es la letra con la que se escribe la palabra Elohim. Elohim, bendito sea el abacados. Amados hermanos, seguimos con las curiosidades de la gematría. Esta es la parashá número 18. 18. Imagínense ustedes. Ahora, si sumamos las cifras 18, 1 más 8 es igual a 9. 9 es el valor numérico de la letra Tet. La letra Tet eh, es la número 9 del Aleph Bet. Ahora, el número 9 es el número o el resultado de la palabra Emet, que se escribe con la letra Aleph, la letra Mem y la letra Taf, que es la última. Esta palabra Emet se compone de las dos letras que componen el Aleph Bet, la primera letra, la Aleph, y la letra Taf, que es la última. Amén. Ahora, si sumamos el valor numérico de estas letras, tenemos 1 para Aleph, 40 para Mem y 400 para Taf. ¿Ok? Un total de 441. Al aplicar Mishpar Katan, encontramos que es 4 más 4 más 1 es igual a 9. Ahora, esta palabra Emet. ¿Ok? Si unimos el resultado de lo que nos ha dado esta parasha, el valor numérico 2, que es la Beit, que es la letra para Ben, hijo. Ahora, los 118 versos de esta parasha nos arroja el valor numérico aplicando Mishpar Katan de 1, que es la letra Aleph, y representa a Elohim, o es la letra con que se escribe Elohim. Y por último, el 18, que es el número de la parashá, nos arroja el valor numérico de 9, que es el valor como resultado de la palabra emet, ¿ok? Si uniéramos estas palabras, podríamos decir y formar la siguiente frase. El Ben Elohim es emet. Nuevamente, el Ben Elohim es emet. ¿Qué nos quiere decir esto en español? El Hijo de Elohim es verdad o es la verdad. ¿Quién dijo eso? Yohanan, capítulo 14, verso 6 dice, Ani haderech be'aemet be'ahaim, en Ishba el Ahab, el Ardaki. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea el abacados, amados hermanos. El hebreo es precioso cómo se conecta todo esto. El Ben Elohim es Emet. Esto nos arroja este comienzo de esta paracha. Amados hermanos, es el número 18, también tiene curiosidades. Es el día en que por primera vez late el corazón del feto cuando es concebido, a los 18 días. Aleluya, ¿esto no es un milagro? Claro, el 18, amados hermanos. Y el 18 es el número de la palabra Jai. Jai, que se escribe con la letra Het y la letra Yod. ¿Sí? De derecha a izquierda, Het, Yod, que tiene un valor numérico de 8 para Het y 10 para Yod. Un total de 18. 18. Ahí está, amados hermanos, la palabra Jai, que es vida, vida. Bendito sea el abacados. Amados hermanos, la paracha comienza en hebreo como lo siguiente. Be'ele mishpatin. Be'ele mishpatin. Estos son los juicios, preceptos, ¿ok? Juicios para conducir al pueblo de Israel. Es para el bienestar del pueblo. El Eterno saca a Israel de Egipto, pero necesita formarlo porque allá en Egipto recibió mucha idolatría, mucha influencia pagana. Así que el Eterno saca a su pueblo por amor, pero necesita comenzarle a dar instrucciones. Y eso es lo que vimos con la parasha Yitro, que el pueblo se preparó, se bañó, se lavó, se puso nuevos vestidos para recibir esas palabras. ¿Ok? Venimos entonces ya con un pueblo que comenzó a recibir y ha prometido hacer todo lo que el Eterno le dijera. Naase benishma, esa palabra hebrea, naase benishma, que quiere decir todo lo que Elohim nos diga, eso haremos. Se han comprometido, han sellado ese pacto de decir y comprometerse a cumplir sus mandamientos. Todo lo que salga de la palabra del Eterno, eso haremos. Eso dijo el pueblo de Israel.
Ahora, con esta parashá se introducen muchos más mandamientos, que lo vamos a ver ahora, un total de 53 preceptos en esta parashá. 53 preceptos, 23 positivos y 30 negativos, ¿sí? Amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué otras cosas que encontramos en esta parashá? Hay varias categorías de los preceptos que se dan aquí, acerca de la moral, acerca de lo social y acerca de lo religioso, ¿sí? Ahora, su violación es pecado. El violar la palabra del Eterno es pecado. ¿Quién nos dice eso? Vámonos para Primera de Juan, amados hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice la palabra, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Ok? El Eterno le está dando sus instrucciones. Amados hermanos, cuando nosotros venimos y el Eterno nos ha llamado a nosotros del mundo, de cualquier tipo de pecado, de cualquier lugar donde el Eterno nos haya llamado para obedecer sus mandamientos, Él comienza a darnos instrucciones. Necesitamos aprender lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando los llevamos a una escuela, cuando les instruimos, cuando les enseñamos qué es lo bueno, qué es lo malo, cuando le transmitimos los principios, esos valores morales para que nuestros hijos crezcan con una conducta correcta, ¿cierto? Es lo mismo que el Eterno está haciendo ahora y va a comenzar a hacer de aquí en adelante con estas parashot que continúan acerca de mandamientos y más mandamientos, instrucciones, quitando toda aspereza, quitando toda inmundicia a través de la conducta correcta, los consejos correctos. Vemos que eso va a hacer que uno cambie. Si uno venía con una mala costumbre, pues simplemente estos mandamientos que dirigen hacia lo correcto nos van a enderezar el camino. Amén. Vamos a caminar en el camino correcto, valga la redundancia. Después de tal encuentro con Moshe allá en el monte, ¿sí? En el monte Sinaí, ya Yahweh le dicta una serie de leyes. Ok, esa serie de leyes se componen de la siguiente, acerca de los sirvientes, los esclavos, ¿sí? La pena por asesinatos, penas por secuestro, penas por asalto y robo, penas civiles por daños, leyes sobre préstamos, y normas de justicia en las cortes, penalidades por sexo con animales, sexo ilícito, violaciones, leyes al maltrato al extranjero, observancia de las fiestas, leyes de ofrendas agrícolas, no cocinar la carne en la leche de su madre, la carne del cabrito en la leche de su madre, un mandamiento que el Eterno da, de la cual la casa de Judá ha hecho un mandamiento de que no se puede combinar carne con leche. Pero en sí el Eterno estaba previniendo de que el pueblo tomara costumbres de los pueblos paganos al hacer esto. ¿Ya? Y por cuestiones de dignidad, de respeto por la vida del animal. Ahora, otra cosa es el orar, el entrar en contacto con nuestro Elohim. Y como lo había dicho, entonces hay un total de 53. No olvides esos 53 preceptos en esta paracha. Habla sobre la esclavitud, mis amados hermanos. Prepárense porque hoy vamos a ver mucho texto, ¿ok? Desde una perspectiva diferente tal vez. Vamos a darle una conexión con lo que la palabra santa del Eterno es en todo su recorrido a través de toda la Biblia, ¿ok? Habla sobre la esclavitud, mis amados hermanos. ¿Cómo aplicamos eso hoy? O sea, hablar de esclavitud en estos momentos, literalmente, pues vemos que eso, según en los tiempos de 1800, eso se abolió. En Estados Unidos se acabó el siglo pasado o dos siglos atrás. Se luchó para acabar con ese tipo de esclavitud, amados hermanos, pero nosotros no podemos cegarnos a que no hay una esclavitud en una área, ya sea física o espiritual. Eso no lo podemos negar. La Torah es actual, amados hermanos. La Torah no pasa de moda. ¿Sí? Nosotros somos de nuestro Mashiach. Ahora, Él nos ha traído, nos ha sacado de esclavitud. ¿Qué nos dice Juan capítulo 15? Vamos a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 14 y al 16. Vosotros sois mis amigos, y en otras traducciones dice, vosotros sois mis esclavos.
vosotros sois mis esclavos. Ahora, estamos hablando en esta paracha acerca de si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre. Todo esto, amados hermanos, debemos conectarlo. Esto es actual. ¿Por qué? Porque esto es una sombra profética de lo que exactamente está por suceder. El séptimo año, dice entonces capítulo 15, verso 14, vosotros sois mis esclavos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Somos siervos del Eterno. Esa palabra siervo entonces aplica en estos momentos la misma palabra que se usa en esta paracha como siervos o esclavo. Dice siervo hebreo porque se habla de siervo hebreo y el trato que se le daba a los siervos hebreos era un trato súper especial. O sea, había que pensarla para ver si realmente nosotros queríamos tener bajo nuestro techo a un siervo, porque realmente desde nuestra perspectiva occidental vamos a entender o vamos a darle otro significado muy diferente, ¿sí? Que va a transgredir el pensamiento hebreo, ¿ya? Pero entonces en el pensamiento hebreo es muy diferente, es prácticamente un hermano al cual vamos a recibir en nuestra casa y el trato no era como digamos, se le ha hecho propaganda a la esclavitud o como realmente se trató a la esclavitud en los tiempos de esclavitud. No era una especie de animal o era una persona por debajo, no, era una persona con dignidad, ¿ok? Eso se refiere. Ahora, en Gálatas 4 también nos habla Shaul. Shaul nos habla en Gálatas 4 acerca de esta situación. Dice en el verso 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mira, aquí tenemos las dos palabras, Elohim y Ben. Recuerden la frase que formamos, el Ben Elohim es Emet, ¿ok? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el Ruach de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también es heredero de Elohim por medio de Mashiach. Entonces vemos toda esta conexión, amados hermanos. Esta paracha nos está hablando sobre la esclavitud, pero necesitamos reconocer que esa esclavitud así de esa manera, en esos tiempos, pues ya no existe, pero existe otro tipo de esclavitud que es la esclavitud al pecado, amados hermanos, la esclavitud al pecado, a los vicios, a todo tipo de atadura, ¿ok? La esclavitud es tanto física como espiritual, tanto física como espiritual en la humanidad, amados hermanos. Ahora, vamos a una escena en Juan capítulo 8, mis amados hermanos. Vamos allí, Juan capítulo 8, donde el Eterno, nuestro Mashiach, está teniendo una conversación en el templo con los escribas fariseos y surge esta situación. Juan capítulo 8, verso 31 dice, dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Amados hermanos, el Eterno le está diciendo, ustedes son ese tipo de pecado, los está haciendo esclavos. Ahora están negando de que en la historia el pueblo de Israel fue esclavo. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Y Mashiach está yendo por encima. Y ustedes, bueno, ustedes ya olvidaron ese tipo de esclavitud, ya no tienen cadenas, ya no los están azotando los capataces. Lo mismo nosotros, amados hermanos, nosotros no estamos recibiendo golpes de nadie, ¿sí? O con cadenas, estamos en este siglo XXI, pero tenemos otro tipo de esclavitud. La esclavitud que el enemigo está poniendo esas cadenas espirituales en la mente, en el corazón y sobre la vida de las personas. Entonces ellos le replican, ¿cómo dices tú que seréis libres? Yahshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces a este tipo de esclavitud se refiere nuestro Mashiach para estos tiempos. Entonces tenemos que analizar que el Eterno nos quiere sacar de la esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado, de esa esclavitud que tanto azota nuestras vidas emocionales, físicas, mentales, ¿ok? Que nos tienen, que tienen al mundo oprimido.
Aleluya. Ahora, esa palabra siervo también vemos cómo en cada uno de los servidores de nuestro Mashiach, ellos repitieron esas palabras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, vamos allí a Romanos capítulo 1, que dice la palabra. Dice Pablo, siervo de Yahshua Mashiach. Pablo, siervo. Mire, él reconoce, yo soy un siervo de él. Y esa palabra siervo dentro del contexto es ser esclavo, aunque él dice, ya no sois esclavos, sino hijos. Vamos, continuamos entonces con Filipenses. Filipenses, vamos a Filipenses, capítulo 1 también igualmente, como Pablo dice de la siguiente manera. Pablo y Timoteo dice, siervos de Yahshua HaMashiach, hemos sido comprados, ahorita le pertenecemos a nuestro Mashiach, eso no lo podemos negar, debemos entender que ahorita le servimos a él es nuestro amo, y sabemos y entendemos que cuando esos siervos eran vendidos, esos siervos debían hacer caso eh, a los amos. Y es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Y Pablo y Timoteo dice, siervos de nuestro don Yahshua HaMashiach. ¿Ok? Vamos a Tito. Ahí en Tito. Tito, Tito, Tito. A ver dónde encontramos a Tito. Tito, capítulo. Tito. Tiene 3 capítulos. Y dice así, Pablo, siervo de Elohim. Pablo, siervo de Elohim. Santiago o Jacob. ¿Sí? La palabra correcta es Jacob. Jacob. Jacob capítulo 1, verso 1 dice, Jacob, siervo de Elohim, y del Adón Yahshua Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Bendito sea el abacado. Segunda de Pedro, vamos allá, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Yahshua HaMashiach. Siervo y apóstol de Yahshua HaMashiach. También encontramos en la carta a Judas, que es un solo capítulo, dice de la siguiente manera, Yahudá, siervo de Yahshua HaMashiach. Somos siervos, amados hermanos. Somos llamados a servirle al Eterno. Ahora, en nuestro amo ya no es el mundo, ya no es la carne, ya no es el diablo. Es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bendito sea Él. Bueno, en 2 Timoteo 3:15, ahí es donde nos da referencia entonces Pablo acerca de ese tipo de esclavitud que está existiendo ahora, que tiene al mundo dominado. Y de esa esclavitud es la que el Eterno nos ha llamado para romper esas cadenas. Vámonos allí a 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Todo eso son cadenas de esclavitud, mi amado hermano. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a ver, estas son las cadenas. Este tipo algunos de nosotros fuimos, tal vez, tuvimos algunas de estas características, pero ahorita el Eterno nos ha llamado de Egipto, nos ha sacado para que seamos siervos. Él nos ha comprado con su bendita sangre. Amén. Romanos 1, 29 al 32 también nos habla Shaul, hablándole a los romanos. Vamos allí. Dice en el capítulo 1, verso 29 al 32, dice, estando atestados de toda injusticia. Amados hermanos, son cadenas, son cadenas. Si nos identificamos nosotros con alguna de estas cosas, nosotros debemos poner alerta y ponernos manos a la obra a que estas cosas sean erradicadas de nuestra vida. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Amados hermanos, todo Pablo lo que hablaba era pura Torá, ¿sí?
Ellos no hablaban otro tipo de evangelio, no, Pablo no se inventó nada nuevo. Mire lo que está diciendo aquí, son dignos de muerte. Y en esta parashá Mishpatín estamos viendo o vamos a ver lo que es la pena de muerte. Sí, el castigo era la muerte para algunos de esos pecados, para algunas de esas transgresiones, para algunos de esos daños. Acarreaba la muerte, amados hermanos, pero el Eterno no se complace en la muerte de un inocente. El Eterno quiere que nosotros, que veamos ¿cómo se dice? Ese letrero. Sí, cuando nosotros vamos a un lugar y vemos un letrero de advertencia donde hay peligros, un campo minado, hay peligro de perros rabiosos o perros que están cuidando un lugar y que son peligrosos, cualquier tipo de peligro nos ponen un letrero, amados hermanos. El letrero lo que está haciendo es eso, poner un letrero de máxima alerta para que nosotros no tengamos que llegar y llegar al punto de pagar con nuestra vida. Ahora, todas estas cosas las puso el Eterno para transformarnos a nosotros, que veamos eso, es un llamado de atención. ¿Que moramos ahí mismo tal vez? No, pero si desobedecemos algunas de las, por ejemplo, las normas de tránsito, si violamos el tirarnos de un balcón pensando que no vamos a caer, hay leyes, hay normas que el Eterno ha puesto que son constantes y vamos a tener consecuencias. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se le prohibió, se le dio una instrucción, no comerás del fruto, pero comieron del fruto, pero no murieron ahí mismo. Espiritualmente se desconectaron de Elohim. Ahora nuestro Mashiach nos ha comprado, nos ha traído nuevamente para conectarnos nuevamente a la fuente de la vida. Eso es, y nos previene nuevamente. Todo esto va conectado con el nuevo pacto. ¿Sí? Vamos a ver cosas muy interesantes en esta paracha. Eh, Cosas como, por ejemplo, la avaricia, el dinero, la fama, el poder, los vicios, todo eso, amados hermanos, el Eterno quiere que desarraiguemos eso en nuestra vida. Por eso, para ser libres, solo Yahshua nos hace libres. Vamos para Juan. Solo nuestro Mashiach Yahshua nos hace libres. Vámonos para Juan capítulo 8, verso 32. Dice la siguiente manera. Vamos a leerlo de 31. Dice, dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, amados hermanos. Vamos a ver una conexión poderosa cuando el siervo era comprado y se quería quedar después de salir o que se le da la libertad. Después de ese tiempo, él decidía quedarse y lo vamos a ver ahora. Dice, si permaneciera, Él quiere permanecer. Y eso es lo que nosotros nos enseña esta paracha. Nosotros debemos permanecer en el Mashiach. Él dice, ahora, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y en el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. El Ben. Lo veíamos al principio de la paracha. El Ben nos hace libres, verdaderamente seremos libres. Debemos ser refinados, amados hermanos, por el Ruach HaKodes. El Ruach HaKodes es esa herramienta, es el mismo Elohim quien nos va a estar redarguyendo de justicia, de juicio y de pecado. Vamos a verlo allí, porque donde está el Ruach HaKodes hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Vamos a Segunda de Corintios 3:17. Vamos a ir rapidito. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Dice así, porque el Adón es el espíritu y donde está el espíritu del Adón, allí hay libertad. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos ser refinados por el Ruach HaKodes. Por eso es importante una intimidad con nuestro Mashiach para recibir, clamar a Él, para ser llenos del Ruach HaKodes. Aleluya. El séptimo saldrá libre. Dice que el séptimo año saldrá libre. Eso es una sombra profética, eso es un paralelo con lo que será la libertad final. Amén. Está hablando que el séptimo año será libre. Nos está haciendo referencia al séptimo milenio, al reinado de nuestro Mashiach Yahshua. Todos aquellos que le han perseverado y han cumplido con sus mandamientos, pues entrarán
a ese reinado milenial con nuestro Mashiach. Ese es el séptimo día. 6 años se refiere a los 6000 años que el hombre ha estado bajo esclavitud. Y en el séptimo año, todos aquellos que han sido comprados con su sangre, pues simplemente van a entrar a ese séptimo año donde van a adquirir su libertad perfecta. En Oseas 6:2 nos hace referencia también a ese momento en el que recibiremos esa libertad o esa salvación definitiva. Dice, venid y volvamos. Oseas 6:2, 6:1. Venid y volvamos a Yahweh porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aleluya. Está hablando de la venida de nuestro Mashiach. 2 días representa 2 milenios y al tercer día, ¿sí? Al tercer día nos resucitará. Eso hace referencia al séptimo milenio, al séptimo año donde el siervo iba a ser libertado. Aleluya, bendito sea Él. Seguimos, amados hermanos, con lo siguiente. Vámonos para el 21. Dice que en el 21:2 dice, si entró solo, si comprare siervo hebreo 6 años servirá y mal séptimo saldrá libre. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Ya? 6 años servirá y el séptimo saldrá libre. Gálatas 5:13 nos enseña también Pablo y nos conecta acerca de esto de la libertad, amados hermanos. Gálatas, Gálatas, el Galatins 5, verso 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a libertad, bendito sea, y a vivir en esa libertad. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, amados hermanos. Hemos sido comprados. ¿Qué hacían estos amos? Comprar a estos siervos. Habían razones para que ellos se vendieran por cuestiones económicas, por algún tipo de daño. Ellos tenían que pagar con su propia vida y pagar esos años como siervos, ¿verdad? Sirviendo a una persona que pudiera ya compensar ese trabajo. ¿Ok? Entonces vemos que nuestro Mashiach entonces nos compra a nosotros y Él nos ha comprado por precio. Y por eso nosotros debemos dar gloria al Eterno. Esto nos enseña a nosotros que estamos esclavos y el Eterno te abre las puertas para que esas cadenas sean rotas. ¿Por qué? Por medio del Ruach HaKodes. Si vive en nosotros, allí estaremos nosotros conservaremos esa libertad. En el 21:6 de Éxodo dice entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orará la oreja con lesna, o sea, con un buril o con un cincel, y será su siervo para siempre. Esto cuando el siervo dice, yo amo a mi señor y a mi mujer, cuando él ya adquiría su libertad, pero se le había dado una mujer y había adquirido hijos con ella, pero la ley decía que la esposa y los hijos se quedaban con el mayordomo, con el dueño, sí, con el amo, pero el hombre podía irse. Pero claro, ya habían lazos de amor, ya habían lazos de afecto, ya había también una relación allí con el amo. Entonces, ya era decisión del mismo siervo de decir, no me quiero ir, yo me quiero quedar, amo a mis hijos, amo a mi esposa. Y bueno, entonces para que quedara constancia, entonces era llevado a los ancianos, a los jueces, y se le rompía la oreja frente o en la puerta, en los marcos de la puerta. Esto es una conexión poderosa, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque es eso, recuerden que eso acaban de salir de Egipto y ese marco de esas puertas pues fue ungido con sangre. Esa puerta representa a quién, a nuestro Mashiach Yahshua. Él es la puerta. Ahora, ¿qué significa eso de que le tenían que romper como señal, como una, eso es una evidencia de que no iba a ser, ya no era un truco, no era obligado, sino que él mismo al permitir hacer eso ya confirmaba delante de los jueces que él estaba totalmente de acuerdo en quedarse de por vida con su amo. Pero esa cercanía a la puerta nos hace referencia a de que nosotros debemos poner oído a quién
nos libertó. La puerta, nuestro Mashiach, acercarnos a la puerta, mis amados hermanos. ¿Qué nos habla esto? Efesios 1:13. Vamos a ver unas referencias acerca de esto. Efesios 1:13, ¿qué nos dice? Vamos allí, Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren esta relación, esta correlación que hay con esta paracha. Cuando el esclavo dice, yo me voy a quedar con mi amo, ahora ese era el procedimiento. Y esto nos conecta con esa puerta que es nuestro Mashiach, el romper la oreja, el compromiso, la señal, ¿cierto? De que había un acuerdo. Y segundo, en esa puerta se roció la sangre. Ahora, acercar el oído quiere decir acercarte a la puerta, escuchar la voz de nuestro Mashiach, la voz del Eterno. Y aquí, en el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra. ¿Quién es la palabra? Nuestro Mashiach. Hermoso, amados hermanos, ¿o no? Hermoso. Apocalipsis 13:17. Vámonos para Apocalipsis 13:17. Vamos a ver muchos textos. Espero que los apunten y que hagamos todas estas conexiones. Son hermosas. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender, perdón, 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estamos viendo que por el otro lado el enemigo está poniendo marcas sobre otras personas. Lo estamos viendo en lo que acaba de pasar, esos 2 años de pandemia, donde muchos fueron marcados, ¿verdad? Y no solamente eso, en muchas otras cosas. El enemigo quiere poner una marca sobre nosotros. Y aquí, al final de los tiempos, estamos viendo que eso se va a intensificar y muchos serán marcados. Todos aquellos tendrán esa marca o el nombre de la bestia. Pero nuestro Mashiach quiere poner su marca en nosotros. Su marca, mis amados hermanos. Apocalipsis 22:4 también nos habla acerca de esto. Dice que, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esa es la marca. El nombre de nuestro Mashiach estará en nuestras frentes. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros pensamientos. Todo completamente entregado a nuestro Mashiach. Bendito sea el Abacados. Seguimos, amados hermanos, vámonos para 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22. Dice la palabra, el cual también nos ha sellado. El cual, subraya eso ahí, amado hermano. Subraya eso. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Ruach en nuestros corazones. Amén. Las arras del Ruach. Nos ha dado entonces su sello. Él nos compra. Entonces vemos cómo eso se correlaciona con la compra de nuestro Mashiach, nuestras vidas, nuestras almas. Gálatas 6:17. Vamos allá a Gálatas 6:17. Dice de la siguiente manera: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amados hermanos, la marca de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Nosotros también somos vituperados, somos burlados. Esos son marcas. Eso lo vivió nuestro Mashiach. Nosotros llevamos esa marca y eso hace más pertenencia a él. Lo que hace este siervo poniendo su oreja allí al lado de esa puerta, que esa puerta representa al Mashiach, nosotros también ponemos nuestra vida, ¿cierto? Ponemos nuestra vida por él, ¿sí? Y no nos importa si se burlan, no nos importa si nos atacan, si nos persiguen, si nos maltratan, ¿cierto? Y eso lo hemos experimentado. Esas marcas están en nosotros. Esa es la marca también de nuestro Mashiach, llevar esas marcas en nuestra vida como libres. O sea, la libertad cuesta, amados hermanos. Vámonos para Apocalipsis 14:1. Apocalipsis, Galut o Jasón, también en otras traducciones, Jasón, Galut, 14:1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bendito sea el abacados. Marcas, amados hermanos, eso se trata de marcas. Esto nos está llevando en el modo espiritual, en el modo hacia el futuro, las cosas que nuestro Mashiach iba a hacer. ¿Ok? No podemos pasar desapercibido esto. Vámonos allí atrásito en Apocalipsis capítulo 7, verso 3. Les dije que íbamos a ver muchos versos y es bastante interesante. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim.
Amados hermanos, esperamos el sello de nuestro abacados para no ser dañados, para no ser destruidos. ¿Ok? Y si están entre los 144.000, bendito sea el abacados, pero eso no lo sabemos. Pero sí llevamos una marca que nuestro Mashiach nos ha dado, nos ha rociado con su bendita sangre. Segunda de Timoteo, amados hermanos, vamos ahí, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice así: pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello: conoce al Adón a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Mashiach. Amado hermano, mire, el Eterno conoce a los que son suyos, teniendo este sello, teniendo este sello. Vemos la referencia, lo puedes ver, amado hermano. Esto que hacía con este siervo, se entregaba completamente, fue rescatado, tuvo familia, fue bendecido dentro de esa familia, dentro de ese hogar, de ese amo. Y dijo, no, yo quiero estar aquí. Asimismo, nosotros, ese es el anhelo nuestro, de que nosotros no nos queramos apartar de nuestro Mashiach. Bendito sea Él. Aleluya. El reinado también nos hace referencia en Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, Galut 24, hablando ya sobre los 1000 años, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Mashiach y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Entonces, esa marca nos va a nosotros a determinar nuestro futuro. Vamos a ser reconocidos por nuestro Mashiach. ¿Ok? ¿Dónde está esa marca? ¿Qué estamos permitiendo que nos marque? ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida que borre esa marca que nuestro Mashiach nos ha dado? ¿Vamos a vender esa primogenitura? ¿Vamos a cambiarla por las cosas pasajeras? No, amados hermanos. Ahora, el orar en los dinteles es para recordar que allí mismo se hizo un pacto, el pacto de Elohim con el pueblo poniendo la sangre. Ya se lo había dicho a ustedes. Vamos allí a Proverbios 4:20, Mishlei, en hebreo, Mishlei, del polvo, y repito, el orar en la oreja, en los dinteles, es para recordar que allí mismo hizo pacto Elohim con el pueblo poniendo su sangre. ¿Recuerdan? Esa fue la noche de poner la sangre del cordero sobre los dinteles y los portones de las casas. Proverbios 4:20, aleluya. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Lo entienden? ¿Lo ven, amados hermanos? Él tenía que ser horadado su oreja, poniendo su oreja pegada a la puerta. La puerta es nuestro Mashiach. Escuchad la voz. ¿Qué nos dice Proverbios? Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Aleluya. Bendito sea el abacados. Sobre el secuestro también nos habla aquí, amados hermanos, no solo el secuestro, digamos, físico, que eso se está viendo y se está proliferando en muchos países latinoamericanos, centroamericanos, donde se secuestra. Eso es algo, eso es un crimen, eso es algo que el Eterno aborrece. Y hace énfasis sobre el secuestro, no solo ese secuestro físico donde se llevan a la persona, que eso es cruel, pero también el mental, amados hermanos, muchos que son víctimas de secuestro físico, pero también mental, psicológico. Muchas personas tienen a otros secuestrados mentalmente, dominados, donde entra la manipulación, ¿sí? Eso es secuestro mental. Aleluya. Y hay una cosa muy importante, y vámonos para Shemot 24:7. Vamos a pasar un momento allí, que hay algo muy interesante que el Eterno me ha mostrado. Amados, en el 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos, obedeceremos. Mire este texto, mi querido amigo hermano, Ahim Behayot, 24:7. ¿A qué le suena eso? 2 segundos para que piense. Éxodo 24:7. Y mire el texto, no, nada más ni nada menos. Ese texto dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Un compromiso tuyo
y mío con nuestro Mashiach, ¿de qué? De obedecer, de escuchar la palabra y vivir en ella, obedecerla 24/7. ¿Lo ves? 24 horas, 7 días de la semana. Aleluya, eso es para proclamar al Eterno su gloria. Hay algo muy especial en este verso, que es, en esta porción, se ubica en el capítulo 24, verso 7, cumplir sus misbot todos los días y decir, Kol asher diver Yahweh naaseh benishma. Kol asher diver Yahweh naaseh benishma. Si nosotros hacemos gematría a estas palabras en hebreo, tenemos un total de 1674 y al hacer Mishpar Katán nos da 18, nuevamente. 8 más 1 es igual a 9 y nos da como resultado la palabra Tov, que es bueno. La Torah es buena. Dice la palabra en Proverbios también que el mandamiento es bueno. El mandamiento es bueno. Vamos a ver si lo encuentro. Allí creo que es Efesios, no, perdón, en Proverbios 6, 6, mm, eh, sí, 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Pero bueno, hay muchas otras referencias donde nos habla que el mandamiento es bueno, ¿sí? El mandamiento es bueno. Y como resultado de esta palabra, de la palabra Kol Asher Diver, o la frase Kol Asher Diver Yahweh Naaseh Benishma, nos da como resultado la palabra Tov, ¿sí? Valor numérico 9. Y sabemos que ya el 9 es resultado de la palabra Emet, 441. Al explicar Mishpargatá nos da 9. 9. Y si tú tomas la tabla del 9, siempre te va a dar resultado 9, por donde quiera que le des. 9 te da como resultado. O sea, la verdad es absoluta, amados hermanos. La verdad es absoluta. Y, y qué más que decir que a nosotros proclamar Kol Asher Diver Yahweh Naaseh Benishma, todo lo que Yahweh, todas las palabras que Yahweh nos hable, eso haremos. Se ha comprometido el pueblo. ¿Te has comprometido con nuestro Mashiach, amado? ¿Te has comprometido con el Rey de Gloria? Sí. Ahora también nos habla en el 25, en el 21:15, nos habla acerca del mandamiento de cuidado, ir a tocar a nuestros padres, cuidado con ir a herirlos. Dice en el verso 15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Amado, esto nos muestra a nosotros lo importante que para el Eterno es que nosotros respetemos a nuestros padres, ¿sí? Le da ese espacio a ellos. Inclusive ya en la paracha pasada en Yitro vimos allí ese mandamiento donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora mucho más, que no vaya a ir más allá. Cuidado con ir a lastimar a tus padres. No solamente físicamente, aunque eso ya también se ve. Claro, eso se ha visto. Hijos soberbios, hijos patanes, hijos que maltratan a sus padres, que no tienen ningún tipo de respeto. Pero no solamente ese maltrato físico, sino ese maltrato emocional. ¿Sí? La falta de obediencia, la soberbia, la altanería delante de un padre, también va a traer dolor a su padre. Eso también es maltratar a sus padres, no honrarlos. ¿Sí? Bajar la estima a los padres, burlarse de ellos, hacer mofa de ellos. Por eso en Efesios capítulo 6 lo leemos en cada Shabbat por los hijos, además de decirle a los hijos, esto harán ustedes con obedecer a la Adón, a vuestros padres, porque esto es justo. El verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, el Eterno, para el Eterno, los padres tienen un sitio privilegiado porque aún se incluye en las 10 palabras, la honra a los padres. ¿Ok? Se nos habla también acerca de no mezclar lo del cabrito en la leche de su madre, por la cuestión de las rituales paganos, ¿sí? Pero también esto nos da un mensaje a nosotros de que debemos combinar una buena dieta, amados hermanos. Nuestros cuerpos no son tachos de basura. Nuestros cuerpos no es para recibir, echarle lo que nos presenten allá afuera.
Y eso es lo que está tratando el mundo, ha tratado por siglos las comidas rápidas, todo este tipo de restaurantes, ¿sí? Ahora todo quiere ser por rápido, ordenar domicilios. Claro, nos han ido acostumbrando, nos han quitado, nos han mermado cada día más fuerzas y nos han hecho aún más perezosos para que no vayamos ni siquiera al supermercado a comprar las cosas, a escogerlas, a mirarlas, sino que tranquilo, usted quédese en su casa, nosotros le hacemos todo, se lo llevamos a la puerta de su casa y calientico, usted no tiene que molestarse, nada de esas cosas. Pero entonces de aquí tenemos que aprender que este cuerpo es templo de Ruach HaKodesh y nosotros debemos cuidarlo, amados hermanos, debemos cuidarlo muy bien. No mezclar prendas, también nos hablan esta paracha, no mezclar las prendas, también se nos enseña a usar nuestra propia vestimenta, que nosotros debemos saber vestir, tenerse nude, las mujeres, recato para vestir, ¿sí? No prestar cosas íntimas, por ejemplo, nosotros aprendimos sus ropas interiores no las presten. Eso era la costumbre también. Muchas veces se ve que se prestan cosas íntimas. Eso no debe ser así. El Eterno a través de estas enseñanzas nos está diciendo, ustedes tengan su propia vestimenta, no combinen tipo de hilos porque les va a traer alergias o porque ciertas normas o leyes en cuanto a la naturaleza que no se deben combinar. Sí, y va más allá de que nosotros aprendamos a vestir. También nos habla acerca de no injertar semillas, no mezclar eh, animales. En el 23:10 dice, 6 años sembrará tu tierra. 23:6, que nos enseña aquí. Habla acerca también de la defensa personal, si alguien entra a robar. Toda, amado hermano, hermana, las leyes, todo fue sacado de la palabra del Eterno. Todo fue sacado en base a la palabra del Eterno, pero no se le da la gloria al Eterno. Usted ve el sistema judicial en cada país, ha sacado todo en base a lo que la palabra nos enseña aquí sobre la defensa propia. Si el ladrón es hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Todo este tipo de cosas, estas leyes, ¿cierto? Se ponen en práctica en la actualidad, ¿cierto? Para una justicia dentro de una sociedad. Ese es el propósito del Eterno, darle dirección, darle corrección, evitar de que haya de ese tipo de cosas dentro de una sociedad, dentro de un hogar, dentro de una familia. Amén. Todos estos tipos de mandamientos se encuentran en esta paracha y seguimos. Los 6 años que sembrarán la tierra y en el 23:10, como habíamos dicho, vamos a mirar, dice, 6 años sembrarás la tierra. Quiero hacer referencia antes, el otro mandamiento, el 23 comienza con no admitirás falso rumor, eso lo vemos mucho, de estar chismoseando, levantar falsos testimonios. ¿Sí? No seguirás a los muchos para hacer el mal. Eso recordamos esos tiempos donde por estar incluido en el grupo, por ser parte de la pandilla, se hacían tipo de rituales, se sometían a, a challenges, ¿cómo llama eso? A pruebas para poder ser aceptados, todo ese tipo de cosas. Y las personas que no lo hacían, pues se sentían mal porque iban a ser rechazados, se les hacía burla o de una vez ya no querían tener ningún contacto con ellos. Entonces, vemos que el Eterno está previniendo que nosotros tengamos en cuenta esas cosas, que evitemos ese tipo de comportamientos. Habla sobre también, hay algo que hace mención aquí, si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Pregunta el Eterno. Antes bien le ayudarás a levantarlo, ¿sí? Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué no hace el Eterno, nuestro Mashiach, en Lucas? Vamos allá, Lucas 14:5. Lucas 14:5 nos dice de la siguiente manera. eh, Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¿Ok? Haciendo referencia en el Shabbat. ¿Ok? Entonces aquí vemos también que aunque no sea de nosotros, el animal,
Y si es una persona que no nos cae bien, no podemos ser duros de corazón, sino ayudar al prójimo. Recordamos el buen samaritano, recordamos que el buen samaritano dio la mano a aquel que por principio o por ley o por cultura, nadie quiso darle la mano, ninguno quiso ayudarlo, pero ese rompió todas esas barreras y dijo, tengo que ayudar a esta persona. Entonces el Eterno nos motiva a través de estos mandamientos a hacer las cosas bien, ¿sí? A sobreponernos sobre diferencias, ¿sí? Ya sean dogmáticas, ya sean diferencias culturales, ya sean diferencias de raza. No pervertiréis el derecho. La palabra de mentira no te alejarás. De palabra de mentira te alejarás, perdón. Te alejarás, ¿sí? Y no matarás al inocente. Todos estos principios, amados hermanos, se aprenden, se aplican en la sociedad. Y si tú lo haces en la sociedad, pues vas a pagar con cárcel, vas a pagar una multa. El Eterno aquí ya nos lo enseña y eso quiere Él, que ese pueblo brille por esa luz, brille porque es un pueblo consciente de los mandamientos, ¿sí? De que debe amar el respeto, la tolerancia. No angustiarás al extranjero, también ahí en el 23:9. Es importante, muchos de nosotros que estamos en estos países, pues ellos han acatado también esas cosas. Si tú vienes acá a estos países y haces papeles y te involucras, si haces parte de esos países, inclusive recibes una nacionalidad, pues te van a dar el mismo trato. Ahí está la palabra del Eterno también sobre sus estatutos o sobre sus códigos y todo eso en la Constitución acerca del trato a los extranjeros. Sobre 6 años sembrarás la tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre. El Eterno también quiere que no solamente se explote la tierra. ¿Cuántos países están explotando la tierra? Ya la tierra está cansada, no se abona, entonces sacarle provecho es como tener un auto y solamente andarlo hasta que se desbarate, ¿sí? No hacerle mantenimiento. Lo mismo en nuestro cuerpo, nuestra vida. Y todo lo que nos rodea, debemos nosotros darle ese tipo de descanso, de hacerle un mantenimiento, a una auditoría a las cosas que nos rodean, a las que están funcionando, ¿cierto? Eso es importante. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando no obedeció estos mandamientos? Vámonos para Daniel capítulo 9 verso 2. Nos hace referencia a esto, amado hermano. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vemos que el Eterno castiga al pueblo de Israel por no darle descanso a la tierra y son llevados cautivos a Babilonia. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros desobedecemos sus mandamientos, transgredimos el Shabbat, no queremos hacerlo, no guardamos ese mandamiento de descansar, pues vamos a ver implicaciones en nuestras vidas. No vamos a ver bendición. Vamos a ver nuestros cuerpos deteriorados también. Nos vamos a ver estresados. Vamos a ver los achaques por no obedecer, por no entrar en esa bendición. Sobre entonces se hablan de las 70 semanas de Daniel. eh, en el 23:13 nos dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. El Eterno también quiere que sea un pueblo pulcro, un pueblo que se aleje de la idolatría, amados hermanos. Gracias al Eterno, tú y yo hemos salido de la idolatría. Muchos estaban muy apegados a la idolatría de la costumbre católica y muchos otros se aferraron a otro tipo de cosas como amuletos, a otros dioses, ¿cierto? Superstición, todo este tipo de cosas eran sus ataduras, pero el Eterno quiere que nos alejemos de todo eso. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. El Eterno quiere que nosotros nos guardemos para Él. Si una vez ya siendo libertos, sí, siendo libertos, dice el Eterno, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Es importante, amados hermanos, porque ellos dicen, guarda todo esto, todo lo que lo he dicho, guardadlo. ¿Dónde? En el tesoro de nuestro corazón. ¿Ok? Ni se oirá de vuestra boca dioses falsos. ¿Ok? Además hay promesas del Eterno
en el libro de Sofonías, de no mencionar otro Dios. Él iba a restaurar. Hay promesas en estos profetas. Vamos allá, Oseas primero. Oseas dice 2:16, dice, en aquel tiempo dice Yahweh, me llamaréis Ishi, nunca más me llamaréis Baalí. Esto es mi marido, esto es mi Señor, porque quitaré de su boca, de la tuya y de la mía, los nombres de los Baales. Anteriormente teníamos nombres falsos y también estábamos mencionando tal vez deidades. Estamos, según el tipo de religión, estaríamos usando ese tipo de deidades, inclusive en la santería, en la brujería, invocando nombres de dioses falsos, y el Eterno de allí también ha sacado pueblo. Dice, y nunca más se mencionarán sus nombres, o sea que el Eterno quiere que una vez tú conozcas la verdad, no vuelvas a mencionar esos nombres, no para invocarlos, pero sí para enseñar. Tal vez tengamos que dar instrucción a un hermano o una hermana nueva, pero al mencionarlo simplemente no estamos adorando o exaltando esos nombres, sino que estamos enseñando, instruyendo. Pero el Eterno entonces da esta promesa, amados hermanos, de que habría pureza de labios. Quiero que vamos allí entonces a Sofonías, a ver si llegamos aquí a Sofonías. Sofonías. Sofonías, que se me queda por aquí. Sofonías 3. Es bien complicado, Sofonías. Sofonías. Vamos a buscarlo en esta Biblia. Sofonías 3:9. Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, el Lashon Jodesh, que es el idioma hebreo, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento en Ejad. ¿Ok? Tengamos Ejad a pronunciar sus nombres. Bendito sea el Abacados, que nos va limpiando, nos va llevando por el camino correcto y nos va podando todas aquellas asperezas, ramas que no dan fruto en nuestra vida. Habla también de las fiestas anuales, que son, sabemos ya, son las fiestas anuales de las Shalosh Regalín. Las Shalosh Regalín, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach es pues la celebración de la libertad, Shavuot, la de los primeros frutos, y Sukkot es la fruto de la salida, ¿no? Los frutos de la salida del año. Sukkot, la fiesta que dura también 7 días, más uno que es el Shemini Atzeret. Y Pesach, que también es 7 días, panes sin levadura. Y Shavuot, que es la fiesta que llaman de Pentecostés, que la encontramos referencia bíblica en Hechos capítulo 2, ¿no? Capítulo 2. Y vamos a Éxodo 23:17. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh como representante, cierto, de la familia, se presentarán delante del Eterno, no ofreceréis con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Amén. Entonces, el Eterno quiere que nosotros nos presentemos delante de Él y nosotros estamos haciendo una conmemoración, porque ahora no hay templo, simplemente estamos esparcidos en todas las naciones. Además, hay una profecía para después ya los esparcidos, los que están en otras naciones, como tú y yo, Ezequiel 11, dice así, 11:16, Ezequiel 11:16, dice de la siguiente manera, amado hermano. Dice, por tanto, di, así ha dicho Yahweh el Señor, aunque les he arrojado, los he esparcido lejos entre las naciones, eso somos tú y yo, y les he esparcido por todas las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario. Allí va a estar el Eterno, en las tierras a donde lleguen. O sea, que el Eterno quiere que nosotros conmemoremos esas fiestas como pueblo de Israel, con esa identidad que hemos recibido en el Mashiach.
¿eh? De habernos liberado, habernos traído ahorita, a darnos sus instrucciones, a darnos su Torá y haber dicho nosotros, Naaseh Benishma, el Eterno quiere entonces darnos esa instrucción de que hagamos sus fiestas, practiquemos estas fiestas. Amén. Que las conmemoremos, que nos gocemos en él. Aleluya. También se nos habla acerca del ángel de Yahweh a partir del verso 20. Dice, aquí yo envío. Y este ángel hace referencia a nuestro Mashiach Yahshua, eso no hay ninguna duda, amados hermanos. Yo lo he enseñado toda la serie que es la unicidad, ahí en el canal. Y sobre esto, pues no tenemos ningún tipo de complicación. Ya todos hemos entrado en el conocimiento y en el entendimiento de que Yahweh, Yahshua, es el mismo y de que el ángel de Yahweh, cuando se habla en el antiguo pacto, vemos muchas referencias, las conversaciones que tiene con Abraham, con, eh, con, eh, con otros, con los padres de Sansón. Sí, hay varias oportunidades donde se presenta este ángel y en esta, pues, ahora es el ángel que recibe o el que va a sacar al pueblo de Israel, ¿cierto? Y es el mismo Mashiach. O sea, no hay ninguna duda de eso, ¿no, hermanos? De aquí sacan, digamos, la oración los católicos del ángel de la guarda. Bueno, eso es una nota y aparte, pero ustedes recuerdan esa oración, ¿no? Muchos de aquí pues pasamos por el catolicismo y nos hacían rezar eso del ángel de la guarda. ¿Pero por qué? Porque aquí dice, "He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino." Verso 20 de Éxodo 23. Sí, y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate, este verso es muy importante, amados hermanos. Este verso es muy importante. El ángel de Yahweh. Eh, un detalle particular es que el nombre de Yahweh está en él. O sea, aparte del poder, ¿cierto? La soberanía, el ser, digamos, ese embajador, ¿sí? Nos ponen el ejemplo del embajador va y representa al país en otro país, le representa a ese país y tiene toda la misma autoridad del presidente, ¿cierto? Ese embajador es un representante. Nos pones ese ejemplo, pero también tiene que ver con referencia al nombre, porque si nosotros conocimos el nombre de Yahweh en Éxodo capítulo 3, ¿cierto? Donde dice Yod, Hei, Vav, Hei, y sus letras son Yod, Hei, Vav, Hei. Ahora, dice, guárdate de él en el verso 21 y oye su voz. No le sea rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Amén. Ahora, ¿qué dice nuestro Mashiach en Juan capítulo 5, verso 43? Vámonos para allá, mis hermanos. Ya vamos terminando. Juan, Yahanán 5, 43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, o sea, en la autoridad de mi Padre, lógicamente, ¿cierto? Y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Ok? O sea, todo se identifica dentro del pueblo de Israel con un nombre, ¿cierto? Entonces, es una característica. Eso, por ejemplo, lo vemos en la bendición arónica. Números capítulo 6 verso 27 dice, y pondrá mi nombre, Besamu Echmi al Bene Israel Bahani Abarejen, ¿sí? Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Porque entonces vemos que los padres buscan, ¿sí? El nativo, el judío busca nombres hebreos para darle ese carácter a sus hijos, ¿sí? Para alinearlos con lo que significa ese nombre. Vemos entonces cómo Moshe escoge nombres, vemos entonces los nombres de los patriarcas, todos tienen nombre porque el Eterno pone su letra, la Hei, pone en Abraham, en Sara, cómo les cambia el nombre, porque es importante a pesar de la personalidad, o sea, eso le va a dar esa personalidad, ese carácter a ese individuo. Y vemos pues la autoridad, la riqueza, la fama de cada patriarca, pero llevaban un nombre y ese nombre también es importante para nuestro Abacados y para nuestro Mashiach. ¿Ok? Ahí entonces dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. ¿Ok? Yod Hei Vav Hei, Yahweh. Vámonos también para Proverbios 34. Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su hijo, si sabes?
Pues está el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Yod He Vav He, Yahweh. Yo he venido en el nombre de mi Padre, Yahshua, porque la salvación viene de Yahweh. Isaías 9:6 nos hace referencia a ese niño que llevaría, que es el mismo Mashiach, es el mismo Padre. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Elohim fuerte, Padre eterno, el Abba eterno, príncipe de paz. ¿Quién llevaría ese nombre? Padre eterno, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, un niño. Y ese niño es nuestro Mashiach. Aleluya. Bendito sea el abacados. Promesa de la destrucción de los enemigos. Amados hermanos, si nosotros cumplimos con su mandamiento, el Eterno cumple con su parte. Cumplamos con nuestra parte de obedecer, de someternos completamente a su voluntad. Dice promesa de la destrucción de sus enemigos. Si oímos la voz de Yahweh, amado, si tú quieres saber lo que el Eterno tiene para ti, nos adelantamos allí a Deuteronomio capítulo 28. Dice allí que él daría la victoria, ¿sí? Si en verdad, en el verso 22 del capítulo 23, si en verdad oyeres la voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Qué mejor compañía y qué mejor aliado que nuestro Abacados, que nuestro Mashiach? Sí, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo. Bueno, todas estas cosas que pueden pasar en tu vida son esos enemigos, son esos pueblos enemigos, son esas cosas que el Eterno va a luchar por ti. Pero dice, si en verdad oyeres su voz. Recuerdan que se le horadó la oreja al siervo. Nosotros nos apegamos a la puerta, al Mashiach. Debemos estar pegaditos, hermano. Si oyeras, si te inclinares, ¿ok? A escuchar su voz. Entonces, esa es la promesa del Eterno, la victoria. Vamos a leer los primeros versos del capítulo 28, como, como lo que el Eterno promete, si nosotros escuchamos la voz. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, exactamente lo que dice aquí en el verso 22 de Shemot, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendito sea Él. Aleluya. Y ahí comenzarás a leerle todo el capítulo 28, donde habrá solamente bendición si tú escuchas y obedeces su palabra. Instrucción de abandonar y cuidarnos de caer en idolatría. Nosotros, o sea, la instrucción de nuestro abacado de que nosotros nos alejemos completamente de todo tipo de idolatría. Y no solamente son imágenes o estatuas, son cosas que se apegan a nuestro corazón, ¿sí? Cositas, tal vez materiales, tal vez objetos, tal vez personas, tal vez deseos, tal vez costumbres. Todo ese tipo de cosas es idolatría, amados hermanos. Si eso está primero que el Eterno, entonces tienes que poner una voz de alerta. Tienes que mirar atentamente de que esto no suceda en tu vida. Bendito sea el abacados. Aleluya. Continuamos ya pasando a la última parte, amados hermanos, el llamado a la total destrucción de la idolatría en nuestra vida, tanto física como espiritual. Porque puede haber idolatría hacia el dinero, hacia la belleza, hacia nosotros mismos, ¿sí? A los objetos, a las cosas materiales, el adorar, el idolatrar a una persona, a un jugador, a un famoso, todas esas cosas deben caer, amados hermanos. Si eso está por encima, si hay una cuota de eso en tu vida, debes eliminarlo completamente. Ese es el llamado en esta paracha de eliminar todo ese tipo de idolatría, amados hermanos. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Destruir completamente. Mas a Yahweh vuestro Elohim serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mire qué promesa tan maravillosa. No habrá mujer que aborte ni estéril en su tierra, y yo completaré el número de tus días. O sea, vivirás plenamente. Cada día será un deleite para ti si obedeces los mandamientos, como dice en una parte de Proverbios, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sigue las instrucciones del Eterno y te darán vida. Son vida. Amén. Sí, quitarse amuletos, todo lo que es suerte, apegados a la suerte, a los juegos de azar.
misticismo, agüeros, ¿sí? Que no paso por debajo de una escalera, que no piso con la mano del pie izquierdo, que no puedo dejar caer sal, que no puedo dejar caer lo otro, supersticiones, todo ese tipo de cosas es idolatría. El Eterno quiere que nos despojemos de todas esas cosas. No tienen que tener cabida en nuestra mente, en nuestra casa. Mirar qué cosa está funcionando en nuestra vida que quiera tomar ese lugar del Eterno. Amén. Quitaré toda enfermedad, mis amados hermanos. Lo vimos en la paracha de la paracha anterior, en la paracha Bechalach. Allí vimos en el capítulo 15, después del cántico, al final del cántico de Moshe, en el capítulo 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente, mire la referencia, mire la insistencia del Eterno, escucha, presta oído. Mejor dicho, amado hermano, si fuera literal, tendríamos que pegarnos la oreja y dejarla pegada allí a los dinteles de la casa para no separar. Eso es lo que quiere el Eterno. Ese es el simbolismo que nos está mostrando. Te entregas completamente a tu amo y rómpame la oreja. Quiero pegar mi oído a la puerta, a nuestro Mashiach, escuchar su voz. Mire cómo el Eterno habla. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, estoy leyendo Éxodo 15:26, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído, mire, nuevamente, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh Rofe, ¿sí? Yahweh Rofeja, tu sanador. Aquí en esta paracha nos está diciendo lo mismo, yo seré tu sanador y ninguna de esa enfermedad pondré en medio de ti. Aleluya. Siempre estará el Eterno atento para destruir a tus enemigos, ¿sí? Enviará el terror delante de tus enemigos, ¿sí? Te dará autoridad, como dice nuestro Mashiach. Toda autoridad me ha sido dada y yo les doy a ustedes autoridad sobre escorpiones, sobre demonios, echar fuera demonios. Esa autoridad hemos recibido a nuestro Mashiach. Apliquémosla, vivamos a través de ese evangelio de poder que estamos viendo en Romanos capítulo 1, donde dice es un evangelio de poder, ¿cierto? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Yahweh. Pero no vamos solamente detrás de las señales, porque en eso ha caído el sistema religioso. El cristianismo cayó en ver señales, como los griegos quieren ver señales, sabiduría, y los judíos querían ver señales. No, no es detrás de las señales, son parte de nuestra fe. Pero no vamos solamente a ver señales, porque muchos han caído en la fe y han sido engañados y siguen siendo engañados. Bendito sea el abacados. Dice en el verso 30 del capítulo 23, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Amados, esto es un proceso. El Eterno siempre usa procesos en nuestra vida. Hay milagros que suceden de una vez, ¿cierto? Pero otras son procesos, son paso a paso. En nuestra vida también vamos dejando todas aquellas cosas, vamos dejándola paso a paso. Debemos entender eso. Debe haber un tiempo, no te desesperes. Fijaré los límites, fija los límites de la tierra, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti, amados hermanos. También esto nos enseña a nosotros que como pueblo de Israel, nosotros tenemos que poner límites, tenemos que poner barreras, ¿sí? Allá no, no, esto no. ¿Sí? Dentro de tu casa también poner orden, poner límites, poner protección, primeramente para los niños que están creciendo, para los jóvenes. Eso nos enseña, poner límites a la tierra. El Eterno quiere proteger nuestros hogares, asimismo como le dio límites a la tierra para que esa tierra es apartada, asimismo nosotros, nuestros hogares, nuestra propia vida debe estar apartada, debe tener límites. Pongamos límites a las cosas que pueden destruir nuestra integridad. No hacer alianza con los enemigos, ¿sí? Desechar todo eso, apartarse de las malas amistades. Poco a poco esto es un proceso. No os unáis en yugo desigual, ¿sí? En el verso 33 dice, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice Pablo. Sí, te harán pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Eso te será tropiezo. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios 6? Vamos allá, Segunda de Corintios 6, amados.
Segunda de Corintios 6, a partir del verso 14, vamos a leerlo. Ya estamos terminando, amados hermanos, 5 minutos más, pienso. Eh, 14 dice, somos templo del Elohim viviente, en la Reina Valera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Elohim viviente. Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso, el Shaddai. Entonces, mire, no os unáis en yugo desigual. Verso 33. No sea que te hagan pecar contra ti, contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces el Eterno quiere completamente un aislamiento con las cosas que no nos convienen. Eso también para las relaciones, buscar parejas que estén en la misma fe, amados hermanos. Es importante eso, dice para que no te sea de tropiezo. Eso debe estar muy claro. Vamos para Timoteo, 1 Timoteo 6:5. Primera de Timoteo 6:5, bendito sea el abacados, dice, a ver, Primera de Timoteo 6:5, dice disputas. Mm, Vamos a leer desde el 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Asimismo, apártate, amado hermano, te está diciendo el Eterno en esta paracha, apártate porque te será de tropiezo aquello que tú sabes, has identificado que no te conviene, tienes que apartarte de él. Instrucciones para el pueblo, para subir, instrucciones para subir el 24. A ver, estas son las instrucciones para subir al monte, ¿ok? Ver capítulo 24. Esta es la segunda vez que el pueblo profesa de la siguiente manera: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho. Mira, el pueblo estaba entusiasmado, el pueblo estaba queriendo hacer la voluntad del Eterno, pero ya les había dado un regaño allá por no obedecer los mandamientos sobre el Shabbat. Algunos fueron a recoger, les da el mandamiento que no salir de sus moradas en el día de Shabbat. Esto nos da referencia a que nosotros no busquemos el trabajo, no busquemos el sustento en ese día de reposo, no transgredamos el mandamiento del reposo, de ese día de dedicación al Eterno por estar pensando en otras cosas, ¿sí? No salir de la presencia del Eterno en ese día, más bien, ¿ok? Porque hay unos que enseñan que dice que no se puede salir de su casa y tiene que estar encerrado durante todo el día, y otros, pues los judíos han hecho ya mecanismos de calculaciones de cuánto usted puede caminar, salir. Pero yo me preguntaba si el Eterno salía al templo el día de Shabbat y lo veían por ahí caminando, entonces, ¿dónde se aplica eso? Son simplemente leyes talmúdicas para proteger el mandamiento. Pero lo que quería decir, el enfoque, el contexto de ese mandamiento es que el pueblo desobedeció, el pueblo no confió en el Eterno y salió el día séptimo a buscar. Y eso el Eterno no le agradó. Y eso es el mandamiento: no salgáis de mi presencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, aquí es en este último capítulo, el pueblo vuelve y hace promesa de hacer todo lo que el Eterno diga. Hay 12 columnas que según son las 12 tribus, ¿sí? Al pie del monte. Vemos un paralelo perfecto con el monte, el sermón del monte, nuestro Mashiach allí en el monte y el pueblo escuchando, ¿cierto? Esa conexión que hay también con la Nueva Jerusalén. Vámonos para Apocalipsis 21, Apocalipsis, Hayet Galut 21, verso 12 en adelante. Dice, tenía un muro grande, hablando de la ciudad,
alto con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Amados, esto es retorno al paraíso. Todas estas cosas que el pueblo está viviendo al pie del monte, donde está ese monte humeando, donde hay truenos, donde hay el ruido, ¿cierto? Hay fuego, hay relámpagos. Todo esto es una sombra profética de todo lo que ha de venir y mostrándonos cómo lo que el Mashiach iba a cumplir también en ese sermón del monte, dando la instrucción, bajar la palabra baja. Lo vamos a ver ahorita eh, con relación a la Torá, ¿no? Porque están subiendo al monte, se están preparando, el Eterno da instrucciones y vemos entonces que se relaciona con esas 12 tribus. Vemos una Jerusalén también que desciende del cielo, tiene 12 puertas, tiene 12 fundamentos. Es perfecto, es hermoso. Y en el verso 7 también ya la tercera vez dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Amado, grábese esto, Éxodo 24:7. Y este verso es peculiar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, vamos a hacer todo lo que el Eterno haga. ¿Y qué está hablando aquí del libro del pacto, la Torá? ¿Sí? Haremos eso, llevar por obra. ¿Cuánto? 24/7, 24 horas, 7 días de la semana. Bendito sea el abacados. Seguimos, amados hermanos, ya avanzando para terminar el sello del pacto con sangre sobre la palabra. Yahshua es la palabra, amados hermanos. Yahshua es la palabra. En Hebreos capítulo 10 nos habla de estas cosas, sobre los sacrificios de sangre. Hebreos, sin sangre no hay remisión de pecados, amados hermanos. Todo esto nos hace referencia a estos sacrificios. Hebreos capítulo 10. Verso 12 dice, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Mashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Entonces vemos aquí esto, hermano, que se están preparando, dan las instrucciones para subir y estamos viendo cómo el Mashiach ha cumplido con estos mandamientos, estas instrucciones que apuntaban a él. ¿Sí? En Ezequiel capítulo 1 también nos habla, el 24:10 nos dice, y vieron al Elohim de Israel y había debajo de sus pies, cuando ellos ya subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos, y vieron al Elohim de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Aleluya, semejante al cielo cuando está sereno. Esto es para analizar, amados hermanos. Si ustedes van a Ezequiel capítulo 1 también, allí van a encontrar una referencia a esto. Ezequiel capítulo 1. A ver, allí voy a dar solamente unos versos. Dice en el verso 22, y sobre la cabeza de los seres vivientes, Ezequiel capítulo 1, verso 22, seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Aleluya. Una referencia a lo que nos está viendo Ezequiel. Lo vieron allá estos hombres cuando subieron, Moshe, Aarón, Nadab y Abiud, y 70 los ancianos de Israel. Vieron al Elohim de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Amado, esto es llegar al monte y como que subir al cielo donde está el trono del Eterno. Eso era como una puerta, un portal hacia el mismo cielo. Y ellos vieron esto, lo que vio Ezequiel. Y debajo de la expansión, verso 23 de Ezequiel, de la expansión, las alas de ellos estaban derechas y extendiéndose una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Verso 25 dice, cuando se separaban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión. ¿Sí? ¿De dónde está hablando el Eterno? Desde su propio trono, que había sobre sus cabezas y sobre la expansión, verso 26, que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Exactamente lo mismo que están experimentando estos hombres al ver aquí, al subir al monte, en el monte.
Ahora, este hombre, Ezequiel, este profeta, lo estaba viviendo en el espíritu, lo estaba transportando a mirar estas cosas. Aleluya. La entrega de las dos tablas con la ley, amados hermanos, en el verso 20, en el verso 12. Entonces Yahweh dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra, la ley, los mandamientos que he escrito para enseñarles las instrucciones. Benditos de la propia mano del Eterno hemos recibido. La Torah es santa, la Torah no es un invento, no es de Moisés, es de Yahweh. ¿Ok? Moisés simplemente fue el instrumento. La gloria de Yahweh sobre el monte. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Pues el mismo Mashiach. Y la gloria de Yahweh, verso 16 de Shemot, dice, reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moshe en medio de la nube. Esto podemos verlo, amados hermanos, en la transfiguración del Mashiach, en el capítulo 17 de Mateo. Vemos también esa experiencia donde también se le aparecen quién, Moshe y Elías. La transfiguración, 6 días después, mire la sombra tan profética y la conexión tan perfecta que hay en esto, y la gloria de Yahweh, Éxodo 24:16, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Yahweh, ¿quién es la apariencia de la gloria de Yahweh? El mismo Mashiach, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Aleluya. La apariencia es Yahshua mismo. ¿Qué va a pasar en Zacarías 14? Pero no me quiero ir de aquí, de Mateo 17, donde está la transfiguración, 6 días después. Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ustedes pueden leer ahí, también lo pueden leer en Marcos, van a ver lo que se dice allí, lo que vieron, cómo experimentaron, la nube, la voz, todo. Es increíble, amados hermanos. Es increíble cómo nuestro Mashiach viene y vuelve como a revivir esas cosas que vivió el pueblo en el desierto. El monte, la palabra, nuestro Mashiach. A ver, vamos a terminar ya con esto. Dice la apariencia de Yahshua. Zacarías 14. Aleluya. Zacarías 14, amados hermanos. Verso 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Mire que aquí dice, en esta paracha dice que la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Aquí nuestro Mashiach regresa, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén al oriente. Aleluya, bendito. ¿Qué pasará? El monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y habrá gran estruendo. Dice que los valles huirán, valle de los montes, y todas estas cosas sucederán. Cuando está la presencia del Eterno, suceden estragos, mis amados hermanos. Aleluya, para su gloria. Eh, Moshe sube al monte por las tablas. Vemos esto aquí, ¿sí? Que Moshe sube al monte por las tablas, dice el verso 18, y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Un minuto y termino. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Quién estuvo 40 días y 40 noches? ¿De dónde vino nuestro Mashiach? Él dice, yo he venido del cielo, le dijo a Nicodemo. ¿Quién ha subido al cielo sino el que ha venido del cielo? Nuestro Mashiach descendió del cielo y él es la misma Torá. Pero Moshe en este caso tiene que subir por la Torá. Pero tuvo un encuentro con el Mashiach para entregarle la Torá. Pero en esta ocasión Moshe, que representa, tipifica al Mashiach, sube a recibir las tablas. Ahora nuestro Mashiach desciende para traer su palabra. Él es la palabra. 40 días y 40 noches tuvo que pasar que Moshe en la cumbre de la montaña, sí, donde habían relámpagos, había fuego, había nube, había estruendo. Nuestro Mashiach tuvo que pasar 40 días y 40 noches donde hay qué? Hay sol, hay calor, hay hambre, hay sed. O sea, experimentó de una u otra manera estaban experimentando cosas sorprendentes, ¿sí? Fuertes. En Mateo 4 vemos entonces la tentación, o sea, la prueba de Masías en el desierto, 40 días y 40 noches. Él desciende del cielo y él es la misma Torah. Romanos 10:6 que nos dice, amados hermanos, ya para terminar con este verso, Romanos 10:6, aquí con esto mejor dicho,
terminamos esta parashá diciendo que, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo al Mashiach. Aquí vemos entonces Moshe subiendo por las tablas y de una vez aquí dice, esto es para traer a Mashiach, abajo a Mashiach. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Pero este verso 6 nos hace referencia a ese momento, que Moshe va por las tablas, va por la palabra, y aquí dice, aquí mismo mete el Mashiach para decir, esto es para traer abajo a Mashiach, a traer la palabra. Él descendió, Él no la dio. Bendito sea el abacados. Amados hermanos, muchas gracias, Toda Rabá, por permitirme llegar allí, a su lugar, donde estés escuchando este audio. Que el Eterno te bendiga grandemente, que el Eterno sea prosperando tu caminar en este caminar hermoso que es la Torá, que sigas aprendiendo, que el Eterno siga abriendo caminos, siga abriendo tu entendimiento y que ponga en ti el querer como el hacer para seguir adelante. Aleluya. Nos vemos en la próxima parashá, la parashá número 19, parashá Treumá, que se encuentra en el capítulo 25 de Éxodo, Trumá, que es ofrenda, sí, ofrenda, de traer una ofrenda, ¿no? Tomar una ofrenda para el Eterno. Y vamos a ver cosas muy interesantes y nos vemos entonces en la próxima parashá. Shalom Uraja, Leitraot Ahim. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Lekulan.